No, yo sé, yo no sé. Bismillahirrahmanirrahim. Dastur. Meded ya Sayyidi Meded. Dastur Gran Sheikh Abdul Al-Faisal Al-Istani. Dastur Maulana Sheikh Nasi Nadir Al-Haqqani. Dastur ya Maulana Sheikh Mehmed Nadir Al-Rahbani. Dastur. Bismillahirrahmanirrahim. Si uno habla con cualquier persona que tenga responsabilidad y le pregunta cuál es la falta más grave en la gente, le va a decir sentido común. En general, desde cualquier responsabilidad, desde quien dirige una oficina pública, que una cuadrilla municipal, un escuadrón policial, un banco, política, cuando reclaman gente, sentido, o cuando alaban gente, dicen no tiene sentido común, como algo wow, o como algo que falta en general. ¿Qué es el sentido común? Algo que usamos y conocemos desde siempre la palabra, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir sentido común? Sentido común, ¿qué significa? Estamos hablando de una función que hace que la gente pueda decidir entre dos cosas la correcta. Simple. Decidir entre dos acciones que pueden ser inocuas, sencillas, tontas, simples o muy complejas. Decidir de una forma coherente, rápida, la menos dañina, la menos costosa, la menos toda. Inicialmente, hoy el sentido común falta en el mundo, ¿no? En general. Falta completamente. Cuando un ayudante de un demonio aprieta un botón para que salga un misil para matar a alguien, y no toman en cuenta que al lado hay una escuela donde hay 60 niños, o al lado hay un hospital, no es solamente maldad, es falta de sentido común. Porque no podés usar dinamita para matar a un hormiguero que está bajo una casa. El sentido común nos dice no porque vas a por la casa. Pero hoy el sentido común escasea en general en el mundo entero. El sentido común le escasea a unos y a otros, a ricos y opulentos, a pobres y desesperados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué falta el sentido común? Hay tres cosas que podrían remediar esto, ¿no?, en un plazo rápido. En un plazo rápido hay una sola, pero en un plazo lento hay tres cosas. La creencia en Allah subhanahu wa ta'ala trae sentido común. Hoy estamos llenos de no creyentes. Y entonces la gente no creyente toma decisiones basadas en sus deseos, en Susu, que no es Susana Jiménez, Susu. Porque es todo su, y van a seguir escuchando su. Es todo yo. Mi. Su. Es todo así. Entonces, claro, ¿qué sentido común va a haber? El de ellos, nada más. Pero es tan pobre el sentido común de una sola persona que es imposible de que sea llamado sentido común. Entonces, claro, eso es un egoísmo brutal, que es la segunda fase. El egoísmo hoy, primordial, en todo. Prima, yo. No puede haber sentido común, porque común habla de comunidad, común habla de uso, comuna, no común de normal, sino de común de comunidad, sentido que nos a todos. Entonces el egoísmo, claro. Así que el egoísmo es la falta de pensar en el otro. Pero eso no alcanza. Porque yo puedo pensar en el otro y entonces puedo ver que a alguien le falta un vehículo
Entonces yo le doy un vehículo mío, pero claro, no sabe manejar, no tiene registro, entonces lo rompe. ¿Qué sentido común hay en el hecho de pensar en el otro? Si no aplico el sentido común en todos los aspectos, porque es ver todo. Maulana Shah Nassim era la persona con mayor sentido común que vi en mi vida, como tantas otras cosas que fue el único que vi con ciertas cosas. Porque un hombre que no tenía ninguna apreciación por lo material, era tremendamente cuidadoso con el dinero y con todo, contándolo y manejándolo, y si te daba algo te decía cuéntelo o guárdelo bien, es decir, tenía una aplicación del sentido común brutal. Yo ya conté más de una anécdota de sentido común de Maulana, de prevenir un desayuno de niños mañana, o de ver que mujeres que se iban se fueran temprano para que no llegaran de noche a su casa. Es decir, la aplicación no solamente del pensar el otro en lo pequeño, sino en lo muy grande. El sentido común requiere tomar decisiones. Pero si las decisiones están tomadas nada más que en lo que nosotros creemos o pensamos, son decisiones egoicas. El sentido común, por eso empecé por la creencia, para decir lo que es el sentido común. Requiere un montón de valores que han desaparecido en la educación de los niños. ¿Y por qué dije que hoy se podía remediar rápido lo del sentido común? Porque hay una cosa fácil para subsanar la falta de sentido común. Se llama tener un maestro y obedecerlo, por supuesto. Porque ya no basta decir tengo un maestro. Y obedecerlo. Entonces ahí la falta de la lógica y el sentido común en uno mismo se subsana obedeciendo. Pero claro, si no hay sentido común, hay un ego muy grande. ¿Y quién con un ego muy grande quiere obedecer si son todos libres? Libres. Y no piensan en los demás. Entonces, estamos realmente en problemas, porque el sentido común no va a avanzar, va a seguir retrocediendo. Hasta el punto tal que una persona con sentido común, pero sin ningún estudio, va a valer más caro que 4 ingenieros, que 5 abogados y que 3 arquitectos. Sí, porque sin sentido común no se puede hacer casi nada. Casi nada. El sentido común indica que no importa lo que la otra persona esté decidiendo, sino que indica la aplicación de la técnica de un modo correcto para el uso. Aquí hay una ruta, la ruta 40. Cuando la estaban construyendo esta parte en el asfalto, el encargado de la obra se dio cuenta, por los planos que venían de Buenos Aires, que había una curva ciega, muy cerrada, así, y que no era para nada necesario, que no había que hacer ninguna gran obra para cambiarla, y que iba a evitar una curva cerrada que no iba a tener sol. En la cordillera de los Andes, donde nosotros vivimos, en invierno, si no hay sol, hay hielo. Y entonces este hombre, que era capataz de obra, capaz que tenía una tecnicatura de algo, pero lo más probable es que tuviera el secundario a duras penas, pero un hombre que ya había andado por obras a lo largo y ancho de este país con esa misma empresa, se comunicó como se comunicaba en aquella época, mandando un telex o un telegrama, esto fue en los años 90, a Buenos Aires, diciéndole al ingeniero lo que pasaba, al cual no conocía porque nunca lo había visto. Y el ingeniero le contestó que el ingeniero era él que decidía, y que la ruta se hacía como él la había decidido. Y ese ingeniero hoy tiene sobre su cabeza más de 40 muertos ya, por no haber tenido sentido común y haber escuchado a una persona que estaba en el campo, porque ahí se han matado ya más de 40 personas, y se han roto vehículos que ni les cuento. Entonces, no es estudiando que aparece el sentido común. Por eso esto no tiene nada que ver con instrucción, esto tiene que ver con educación, esto tiene que ver con adab. El sentido común tiene un componente en las buenas maneras tremendo. ¿Y buenas maneras quién tiene? Quien tiene a su Señor por adelante de él, primero. Al tener a tu Señor por adelante tuyo, siempre pensás en el otro. Y entonces ahí aparece la primera regla del sentido común. Porque el sentido común no es darle un auto a alguien porque lo necesita, que va a tener un accidente y capaz que mata a alguien, y va a cargar con ese muerto sobre su cabeza toda su vida, o va a romper el auto y no va a poder devolvértelo
y entonces le generás un delito, un pecado que no tiene por qué cometer. El sentido común es ayudarlo de la forma correcta, no ayudarlo por ayudarlo, sin sentido. El sentido común es una lógica que solamente haciendo un acto de reflexión, solamente siendo adulto, siendo una persona, siendo responsable, siendo todo lo que hay que ser para ser una persona, haciéndose cargo de todo lo que significa la maravilla de estar vivo, de haber nacido como ser humano en esta tierra. Y entonces el sentido común aflora. Pero sin toda esa dosis de responsabilidad y de belleza que hay en un ser humano vivo, no hay sentido común ni lo va a haber nunca. Y como cada vez hay menos amor por la vida, a la vez que cada vez se desea vivir más, entonces cada vez hay menos sentido común. ¿Y por qué les digo menos amor? Y porque se ve hoy día. La gente se lastima los cuerpos tatuándose, se drogan, se emborrachan, hacen estupideces ciegas, hacen unos deportes terribles para demostrar que tienen adrenalina, porque después viven una vida insignificante. Entonces la gente hoy no hay amor por la vida. Y si no hay amor por la vida, no puede haber amor por Dios. Porque ¿cómo vamos a odiar una vida que Dios nos dio? Es imposible. Tiene que haber amor por la vida, no amor por la tierra, amor por la vida. Amor por la vida, porque la vida es un paso que hay entre un punto y el otro. Y si no hay amor por la vida, no hay amor por Dios. Y si no hay amor por Dios y no hay amor por la vida, no hay sentido común. Wa min ala tawfiq bi hurmati habibi bi hurmati al-Fatiha.